es hotel. Buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Esta noche un programa, complicado como todo lo que está viviendo el país. Estamos en una crisis que está en proceso y cada momento, cada hora la realidad política del país está cambiando. Algunos involucrados se radicalizan, otros intentan buscar algunas salidas más intermedias a esa radicalidad que hoy día estamos sintiendo, creo que cada uno de nosotros en las calles, en el ambiente, en las redes. Se le ha dado un plazo fatal, digamos, a la democracia. El presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, le ha dado al presidente un ultimátum, 48 horas para que renuncie. La renuncia tendría que estar presentada antes de este lunes, es decir, de mañana a las 19 horas. Por otra parte, la auditoría de la OEA se está realizando, ¿no es cierto? Empezó ya sus tareas, el gobierno ha dicho que ellos se someterán, digamos, a los resultados de esa auditoría. Si esa auditoría marca una segunda vuelta, ellos irían a una segunda vuelta. Hace pocos minutos, hace media hora, el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, ha dicho que en realidad la postura de Comunidad Ciudadana es respetar la vía democrática, respetar los votos. Dice que si hay que sacar a Evo Morales tiene que ser por los votos, por lo que su partido plantearía nuevas elecciones. Además pediría la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de todos los TEDs. En realidad Mesa, en resumen, lo que hace es llamar a seguir las movilizaciones, a movilizaciones pacíficas, pero indica que el modo de salir debe ser un modo democrático, un modo que respete el voto y que sea en realidad vía voto. Ahora, nos estamos haciendo muchísimas preguntas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué determinación tomará el Comité Cívico luego de ya abiertas las cartas, digamos, de Carlos Mesa? El presidente del Comité Cívico ha advertido, de alguna manera, ha dejado ver que se podría hablar de que hay fracciones de las Fuerzas Armadas que estuvieran también cansadas, ¿no? Lo que a un buen entendedor nos estaría hablando de que las Fuerzas Armadas, de alguna manera, estarían del lado de la renuncia, ¿no? Lo que huele a golpe, ¿no? ¿Eso significa o no golpes? ¿Seguirán los enfrentamientos entre los bolivianos? ¿El clima de violencia se incrementará? ¿Se apaciguará? Son temas muy delicados, son preguntas tremendamente delicadas que realmente en ningún momento, en lo personal, creo que íbamos a hacer en este programa, pero la realidad nos empuja a esto y pues como todos estamos muy tristes por lo que está sucediendo, entonces hemos invitado al periodista John Arandia. John, bienvenido a esta casa no es hotel. Gracias por tu invitación y buenas noches a todo Bolivia. Al analista Francisco Canedo, politólogo en realidad. Francisco, bienvenido a esta casa no es hotel. Gracias, Susana. Buenas noches, Erika, John, a los televidentes, buenas noches. A la analista Erika Brockman, analista que también ha hecho política. Erika es una gran lectora de la política. Erika, buenas noches, bienvenida a esta casa no es hotel. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todos y a todas y a toda Bolivia. Quédese con nosotros. Este es un programa donde evidentemente vamos a intentar abrir todos los escenarios con nuestros analistas. Un programa evidentemente en medio de una crisis, un programa con temas delicados. Quédese con nosotros en esta casa no es hotel. Esta noche estamos haciendo un análisis de la crisis con el periodista John Arandia, con Francisco Canedo y con Erika Brockman. Francisco, quiero empezar contigo. Ya han pasado 2 semanas de las elecciones. Las elecciones han derivado en un conflicto político a gran escala. Y el día de ayer hemos visto un ultimátum que le habría dado el presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, al presidente Evo
Evo Morales, ¿no? De que presente la renuncia en 48 horas. Algunos analistas piensan que con este ultimátum y con los grandes cabildos que han habido en todas las ciudades el día jueves, de alguna manera los partidos políticos que han participado en las elecciones habrían pasado a un segundo plano y que de alguna manera quien estaría protagonizando la lucha política opositora, digamos, es Camacho. ¿Es Camacho, desde tu perspectiva, y no Carlos Mesa, el que hoy tiene el futuro de las protestas en sus manos? A ver, creo que la pregunta que haces es sumamente compleja porque creo que en este momento no hay nadie que tenga la solución en las manos. Ni Camacho, ni Mesa, ni Morales. Y se complejiza aún más en el momento en el que Camacho, y al decir Camacho me refiero al comité cívico encabezando las movilizaciones, pierde su rol, no sé si pierde el rol, pero tiene la oportunidad de generar una agenda de mediación y se convierte en un actor político, ¿no? Un actor político y además en algún momento también saca de la ecuación a Mesa y por supuesto está en el objetivo de quitar de la ecuación a Morales. El problema ahí es que se han roto los mecanismos de mediación, de negociación entre los actores. Y creo que esa es en gran medida la razón de la zozobra que tenemos en este momento en el país, de la incertidumbre, porque en la medida en que no hay una mesa en la que se puedan sentar los directos involucrados y no haya una negociación política para dar respuesta a esta crisis, pues lo único que hacemos es irnos hacia posiciones más polares, entrando a posiciones ya casi irreductibles, como la de Camacho, y tensionando más el escenario político, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ahora que estemos claros en que esta es una crisis todavía institucional, es todavía una crisis electoral, y que esa crisis que es institucional y es electoral deben causarse en los mecanismos electorales e institucionales. De otra forma, estamos a un paso de saltar y de pasar de una crisis electoral a una crisis social. Y eso pues, ya tiene otros vectores, otras fuerzas y formas de resolución más complejas también, ¿no? Porque entraríamos a una pugna de poderes, pero desbocados, ¿no? En el sentido de que no existirían mecanismos que pues, contengan las pulsiones violentas de cualquiera de las partes involucradas y nos llevaran a un escenario, por supuesto, de una confrontación más radicalizada y sin duda con fuertes costos para toda la población boliviana. Estamos hablando de vidas de bolivianas y bolivianos. John, eres periodista y has estado al tanto de todos los conflictos que han habido en este país, además cada minuto desde que has iniciado tu carrera. Y yo te voy a pedir que, basados un poco en tu experiencia como periodista, como lector de la realidad, no solamente de las noticias, por supuesto, ¿es posible una salida institucional, política, sin violencia, o a estas alturas ves que es un escenario remoto? Coincido de sobremanera con Francisco Canedo. Yo creo que una de las soluciones que en este momento se plantea, más allá de las posiciones radicales que algunos están exponiendo, es que los actores políticos se sienten. Qué cosa más difícil, ¿no? Yo no me imagino a Evo Morales sentado con Carlos Mesa en una mesa, pero me imagino que la gente puede impulsar a que estos dos hombres se sienten hallar alguna salida a esta crisis todavía electoral. No creo que esto pase por posiciones radicales, por violencia, no creo que esto pase definitivamente por una siquiera renuncia. Yo creo que esto va a pasar por una toma de conciencia de estamos a un punto donde todo está en la línea de desbordarse, y si no tomamos una decisión, esto va a ser grave de aquí a la vuelta de la esquina. Están empezando a verse, Susana, una serie de nuevos protagonistas en esta historia que quieren sacar partido de la situación. Yo lo leo de esta manera.
y están tratando de dejar a un lado esto que es electoral el día de hoy para canalizar estas intenciones por otro lado. Ya te daré ejemplos un poquito más adelante. Erika, Comunidad Ciudadana es el partido más importante en este momento de la oposición, es el único interlocutor del MAS y de la comunidad internacional, es decir, el MAS permanentemente se ha referido a Carlos Mesa, a Comunidad Ciudadana, como el adversario, naturalmente, ¿no es cierto? Y la comunidad internacional llama por teléfono a don Carlos Mesa y le dice, mire, don Carlos Mesa, estamos haciendo esto, es decir, Comunidad Ciudadana es digamos, el adversario reconocido, el otro actor político reconocido, ¿no es cierto? Yo no veo, esto es parte de la pregunta, Erika, pero no veo a un Evo Morales hablando ni con Camacho, tampoco con Waldo Albarracín, ¿no? Es decir, el adversario es Carlos Mesa, ¿no? ¿No crees que, cuál es, desde tu perspectiva, la salida más conveniente, tomando en cuenta que a quien se reconoce como el opositor, a quien la comunidad internacional reconoce como el opositor, a quien el movimiento del socialismo reconoce como el interlocutor de la oposición, ¿cuál es la postura que debería tener? Bueno, ya ha dado hace un momento Comunidad Internacional o Comunidad Ciudadana, no sé si estás de acuerdo, debe ir más allá, no lo sé, ¿cómo ves tú esto? Mira, Susana, yo comparto contigo esta preocupación que es también subjetiva. No estamos mirando lo que sucede en Bolivia como un objeto de estudio que nos es ajeno. Exacto. Lo estamos viviendo todos y cada uno de los días. Y la zozobra que sienten los ciudadanos y la incertidumbre que se ha sembrado desde ese fatídico 20 de octubre a horas 20:20, cuando se decidió cortar el TREP, creo que es la zozobra que vivimos todos y cada uno, tanto de un lado como de otro, excepto los radicales que quieren aprovechar estas circunstancias precisamente para ganar en río revuelto en un momento en que debiera prevalecer la cordura. Pero es bien difícil pedir un arrebato de cordura cuando en las calles hemos visto tanta emoción, tanta decisión y una movilización inédita en toda la historia de la democracia, que marca casi un tercer momento después del primer momento de inauguración de la democracia, el momento de la crisis de Sánchez de Lozada y la transición a Evo Morales. Este marcaría un nuevo momento, en un nuevo ciclo de la democracia, en que aparece la generación que nació con la democracia, pero también nació con el proceso de cambio y hoy día como que lo interpela. Entonces yo creo que es legítimo que todos y cada uno, la comunidad institucional que tiene una tradición internacional, que tiene una tradición institucionalizada, apele pues al actor que ha sido el ganador de las elecciones en términos, o sea, el más competitivo, y que en la historia de 37 años de democracia, Susana, es la primera vez que existe una fuerza política que llega a tener el 38% siendo segunda fuerza política, o sea, constituyéndose en oposición y con la opción de llegar a este nuevo instituto que es la segunda vuelta, y que en el camino se desbarata todo este escenario. Por lo tanto, es reconocido como una fuerza política que, claro, internamente se la ve todavía con una adhesión no fidelizada, muy volátil, con ese sentimiento de las grandes urbes y de la vida moderna que no se adhiere totalmente a los proyectos políticos de una manera, rechaza la institucionalidad política. Yo creo que el antipartidismo también es algo que se aprovecha en nombre de la política y se empieza a sacar de la ecuación a los actores políticos. Yo creo que ha tenido un silencio táctico importante Carlos Mesa, y ha tenido que reflexionar y también consultar a su base, que es eminentemente joven y expresa también ese sentimiento de la juventud que también está diciéndolo todo o nada. De mi parte, yo creo que en determinado momento hubiese sido pensable hablar de un pacto político vinculado a la segunda vuelta, tal como recomendó la misión de la OEA. Yo he sido miembro de misiones de observación electoral de la OEA en varios países, donde han habido resultados muy polémicos, pero nunca había visto un informe de la naturaleza que he leído en esta ocasión. Era bastante fuerte y pese al lenguaje diplomático estaba diciendo cosas que no había escuchado, no había leído antes. Entonces, simplemente decirte que parece ser que
no me imagino a Evo Morales personalmente sentándose absolutamente con ningún actor político, aunque en Bolivia nunca hay que decir nada. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros analizamos, y aquí quiero quizás extenderme porque es la experiencia a la que habla, si analizamos desde el momento en que se inaugura la democracia, el año 1982, hasta el momento en que se aprueba la nueva Constitución, hemos llegado al límite y siempre hemos llegado a un momento de pacto político, en que se ha ordenado las cosas. Después les puedo narrar las circunstancias en las que personalmente he vivido pactos políticos en las cuales más allá, que eran situaciones límites en que la ley era importante, el horizonte de la democracia era nuestro ordenador, pero no queríamos estar con la rigidez de formatos que a veces se manipulan desde la ley a gusto y sabor de quien quiere permanecer en el poder o de quien quiere agarrarse del poder a cualquier costo. Eso yo te podría decir por ahora. Adelante. Si me permites completar un poquito mi participación, Susana. Estamos viendo el fondo del asunto realmente. Es una lucha del poder, así a secas, ¿no es cierto? ¿Quién quiere ser presidente? Mesa, Evo. Lo que los números en estas elecciones nos dicen, más allá de que se haya hecho o no un fraude, es que vamos a tener una Bolivia ingobernable. ¿Quién gobierna con un 30%? ¿Quién gobierna con un 40%? Teniendo 60%, sino por decirte en contra, por lo menos que no se sabe si a uno le van o no le van a apoyar. Tienes al final algo que se llama falta de legitimidad. ¿Cómo va a ser ese gobierno que viene? ¿Será la salida a la violencia? ¿Será la salida a pedirle hoy a Morales que renuncie? ¿Será la salida una auditoría que de entrada está descartada por gran parte de la población por la credibilidad de la OEA? ¿Será en este momento unas nuevas elecciones? Por eso yo mantengo y sostengo que es un pacto político. La salida en este momento viene por un pacto político. Hay que sentarse para hacer gobernable el país y para darle los próximos años de tranquilidad y paz, confiando en que estos actores políticos que se reparten la representación de la gente tengan a bien saber que tienen en su responsabilidad darle lo que la gente quiere hoy, que es la paz. Eso es. ¿Coincides, Francisco, que, bueno, creo que en esta mesa hay una coincidencia general de que, pues, con los matices que pueda tener cada uno, pues, evidentemente hay una apuesta por las salidas institucionales y para evitar la violencia. Pero cuando uno sale a las redes, sales a las calles, ¿no es cierto? Y lees, escuchas de pronto arengas de un lado o del otro, ¿no es cierto?, que incitan a tanta violencia, ahí es donde entran temores, ¿no?, de a dónde nos estamos yendo. Erika decía algo que es fundamental. En Bolivia ha habido llegamos hasta cierto punto, ¿no es cierto?, y luego pactamos, ¿no es cierto? No sé hasta dónde tenemos que llegar. Uno de los informes de desarrollo humano de Naciones Unidas, el del 2007, planteó que la vía boliviana para el cambio era movilización masiva en las calles, que fuerza una negociación muchas veces in extremis, ¿no?, una negociación política in extremis, para generar una salida procedimental en las urnas, ¿no? Y a eso se le llamó la vía boliviana para el cambio. Y funciona más o menos, se aplica lo que tú planteabas, Erika, ¿no? Lo que complejiza esta muy particular coyuntura es que tenemos la movilización en las calles, pero no hay el reconocimiento del adversario. No hay el reconocimiento del adversario, por lo tanto, no hay negociación, ¿no? Porque para que haya una negociación, Morales tiene que reconocer a Mesa como actor político legítimo y además que ha quedado segundo en las elecciones y con, por supuesto, la opción de, con la capacidad de representación de buena parte de las aspiraciones del país, haya sido voto útil o no. Claro, el dato el dato frío es ese, claro. Y si tú no partes por reconocer eso, y parto, digo, ese reconocimiento no solamente debe ser de Mesa, debe ser también de Morales hacia Mesa, sino también de Mesa hacia Morales.
Que se pasó por encima el 21 de febrero, Morales, sin duda, que era un candidato ilegítimo por ello mismo, coincido. Como fuera, fue a las urnas y sacó un resultado muy importante, Morales, ¿no? Y hay que reconocerlo. O sea, guste o no, hay que reconocer que es el adversario político, y tanto como lo es Mesa. Si hay ese reconocimiento político de adversario, puede haber negociación política. Si hay negociación política, podemos pensar en el tercer paso, ¿no? Que es la salida en las urnas. Y ahí volvemos a chocar con lo procedimental, ¿no? Ok, vamos a las urnas, ¿sí? ¿Cómo? En segunda vuelta repetimos las elecciones con este mismo tribunal, nombramos otro tribunal. Ok, nombramos otro tribunal. ¿Quién va a nombrar ese otro tribunal? La misma Asamblea Legislativa que ha nombrado a este actual tribunal. Entonces, hay una serie de entrampamientos en esto. Claro, Carlos Medinaceli haría una fiesta, ¿no? En esta cuestión con el guairalevismo que él le llamaba, ¿no? Esa cuestión que le damos la vuelta tanto a los pasos institucionales y no somos concretos en una salida un poco más realista, ¿no? Es que Ahora nos hemos enredado en el laberinto. Y creo que aquí cuando se habla de salida política, de pacto político, de negociación, de reconocimiento del adversario, estamos hablando de categorías, de principios, de procedimientos democráticos que se los ha venido descalificando discursivamente por muchísimo tiempo. O sea, ha sido sistemático el discurso de decir el pacto es traición, es símbolo de debilidad, es símbolo de componenda. Sí, es verdad. Se ha despolitizado la sociedad en el mal sentido de la palabra. ¿Ya? Entonces, cuando la democracia fundamentalmente son pactos. Sí, la democracia es la forma de resolver conflictos, ¿ya? A través de mecanismos relativamente institucionalizar reglas del juego claras. Y ahora se ha pulverizado el concepto de regla, se ha pulverizado el concepto de política, todo significa algo malo, pecaminoso, que estará, a mí me parece interesante, en las calles diciendo que Mesa siga adelante, pero también es feo, ¿no?, que defienda su voto cuando no se ha terminado de legitimar un proceso. Yo lo he sentido político, o sea, de un proceso político que se ha votado por alguien y están empezando a decir, el poder es sospechoso. No se piensa que el poder finalmente es buscado por los políticos, esa es su misión. Generar un proceso, es un proceso, una propuesta, porque esa es la diferencia entre un partido político y un movimiento, es precisamente aspirar a ser titular del poder. Ahí, John, en función a lo que dice Erika, Carlos Mesa llama a la movilización antes de que, o sea, cuando se para el TREP, ¿no es cierto? Pero no había conteo oficial todavía, es decir, el conteo oficial estaba, ¿qué?, por el 50, el 60%. Hoy, mirando hacia atrás, llamar a una movilización cuando de por medio está también tu voto, ¿no es cierto? Convocando a comités, convocando a universidades, etcétera. Hoy se puede leer como un error o no. Yo creo que, aparte de encontrar frente a frente una solución entre estos dos protagonistas de la historia boliviana que estamos viviendo hoy, no debemos descartar la participación de la gente. Desde el momento que se llamó a movilizarse a la gente, desde el momento en que el MAS, si bien de manera directa no llamó ni convocó, pero por debajo lo hizo, ¿no es cierto?, a este tema de las movilizaciones, tenemos una participación de la gente. Vas a tener una especie de mesa, una mesa, como esta tu mesa, quiero decir, ¿no? Frente a frente, hubo mesa, pero aparte un público como en el estadio, dividido por hinchadas, y a la cual le vas a tener que consultar si está de acuerdo o no en el paso que tienes que dar. Es verdad. Es decir, el público forma parte de un tercero en la mesa que para nada tiene que ser despreciado. Ha sido, no te diría error, no te diría error en este momento, pero la gente ha empezado a empoderarse de las decisiones que estos líderes hoy deben tomar. Más Mesa que Evo, que lo veo que tiene un poco más, un voto más cautivo, más Evo Morales, ¿no? Más, no tanto Mesa, que tiene una inestabilidad todavía en la gente, porque ahora la gente ha salido a decir, ni Mesa ni Evo, sino la democracia. Creo que la gente es importante, la mesa. Sí, y ahí a la gente, ni Mesa ni Evo, y sí la democracia, y uno dice, pero bueno, ese era el proceso democrático, ¿no? Es decir, me tengo que ir a un corte, ahorita vuelvo contigo, Erika.
quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel, que estamos analizando esta crisis que a cada hora, básicamente, a cada momento nos está dando nuevos análisis, nuevos elementos para analizarla. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Estamos con John Arandia, con Francisco Canedo y con Erika Brockman. Vamos contigo, Francisco. Yo quisiera que estabas hablando de los 3 actores en el anterior bloque y que me hagas un análisis muy preciso, escueto pero preciso, del rol que jugaron los principales actores. Hablemos de Evo Morales, hablemos de Carlos Mesa y hablemos de un tercer actor que ha empezado que ha surgido en esta semana, digamos, en estos 12 días, que ha sido Luis Fernando Camacho. A ver, empecemos con el último, con Camacho. Aciertos, errores. De Camacho. A ver, si tú lo miras como un proceso de acumulación de poder, acierto. O sea, Camacho no existía hace 2 meses. Ahora, no existía hace 20 días. Bueno, no existía hace 20 días, está bien. El tema es que ahora no solamente existe, sino que está marcando la agenda, ¿no? Entonces, como proceso de acumulación de poder, pues hay que pensarlo a Camacho como un actor muy importante, guste o no. El tema es que es actor que no tiene estructura partidaria. Y sin estructura partidaria no puede aspirar al poder. Sin embargo, creo que es muy importante no perder de vista que el proceso electoral no termina con las elecciones nacionales. No termina con las elecciones nacionales. Tenemos a 5 meses las elecciones subnacionales. Entonces hay que leerlo también desde esa óptica. Un proceso de acumulación territorial, ¿no? Para llegar pronto en mejores condiciones a ese momento. Porque el mapa de distribución del poder iba a completarse, y quizás se complete, recién después de las subnacionales. En ese sentido... Como siempre ha sucedido, como en los últimos periodos. En ese sentido, o sea, acierto, desacierto, gran acierto de Camacho, si lo ves desde esa óptica. Ha sido capaz de acumular gran cantidad de poder, ¿no? Y además de una ciudadanía movilizada, ¿no? Y que lo escucha. Pero creo que es un error dar un ultimátum. Es un error dar un ultimátum si tú no tienes la certeza de que vas a hacer cumplir el ultimátum, ¿no? Y creo que es lo que nos estamos preguntando la mayoría de nosotros. ¿Qué carta puede tener bajo la manga este señor como para darle un ultimátum a un presidente electo? Y que, guste o no, hasta el 22 de enero es un presidente electo democráticamente, ¿no? Entonces, ¿qué carta tiene bajo la manga? No sé. Yo creo que ese puede ser un error si es que no hay una carta realmente de mucho peso que pueda generar un pequeño terremoto en lo ya complejo del panorama electoral, ¿no? Y ahí creo que se juega buena parte de su capacidad de reproducción de ese poder acumulado, por una parte. Por otra parte, creo que hace un momento comentábamos que Mesa pues estaba a punto de perder lo que había acumulado. Yo digo, espera un rato, todavía no ha perdido lo acumulado, ¿no? Espera un rato, no ha perdido lo acumulado, porque lo que él está generando es una alternativa de solución a la crisis. Y tal como lo hizo en las elecciones, se ha puesto al medio. ¿Cuál fue la gran virtud de Mesa y por qué ha sido el segundo candidato más votado? Sí, porque estaba en el centro. A un lado tenías a Morales, al otro lado tenías a Ortiz. Al centro quedaba Mesa. Y todos sabemos que en política el que está al centro tiende a ganar. Ahora está reproduciendo esa lógica. Tienes un lado a Morales que te dice, no, he ganado con más del 10% de diferencia y por lo tanto me corresponde la presidencia. Al otro lado tienes a Camacho que te dice, no señor, usted me renuncia y me renuncia además en 48 horas, ¿no? Y sale una propuesta que te dice, bueno, pues no, hay una opción intermedia que es repitamos elecciones, ¿no? Ese repitamos elecciones lo pone en posición intermedia. Y esa creo que es una jugada inteligente de comunidad ciudadana.
¿no? Porque se vuelve a meter en el juego político después de haber estado fuera. 2 días, pero que era mucho. No eran 2 días, Erika. O sea, el que haya salido un par de veces a hablar o haya estado en un cabildo no quiere decir que haya sido un actor con peso en las decisiones que salían de los cabildos, ¿no? Ahora sí, porque te genera una vía alternativa al centro. En ese caso, en ese sentido creo que es... Y ahí, digamos, quiero que analices un poquitito más la propuesta que haces, ¿no? Carlos Mesa habla de unas nuevas elecciones. Evidentemente no se ha hablado esto acaba de pasar hace, 45 minutos atrás, pero unas nuevas elecciones también no habilitarían a un Camacho que tenga aspiraciones, a gente como Waldo Albarracín, que digamos que son personas que se han quedado por fuera de las elecciones. Es decir, no son candidatos a diputado, no son candidatos a senador. Lo real sobre la mesa es que están por fuera. Es que ahí está lo interesante. Te ha abierto una opción procedimental, ¿no? Ahora, a ver, si siguiéramos la lógica de comunidad ciudadana, lo que tienes tú por delante es una negociación política, pero procedimental, para resolver la crisis por la vía institucional y además electoral, ¿no? Entonces ya no te vas a sentar a discutir si me quedo o me voy. Te vas a sentar a discutir por las urnas. ¿Quiénes van? Los términos. ¿En qué condiciones? Exactamente, los términos políticos de resolución de esta crisis electoral, ¿no? Y esa opción no había antes. La única opción era la auditoría, ¿no? Pero la auditoría nació ya deslegitimada, ¿no? Nació deslegitimada y temo que no fuera una opción que hubiera percolado, que hubiera fraguado en la población boliviana movilizada. Sí, porque, digamos, es verdad lo que tú dices, es una que nace deslegitimada. Sin embargo, el informe de la OEA es que el que fue la herramienta, digamos, de alguna manera movilizadora, ¿no? Es decir, hasta la OEA nos dice esto, ¿no? La OEA marca este informe, la Unión Europea, digamos, se suma al informe de la OEA, ¿no es cierto? Entonces, eso de alguna manera encendió o dio argumentos, es decir, el papel, ¿no?, a comunidad ciudadana para seguir convocando a estas movilizaciones. Pero inmediatamente existe el factor, bueno, entonces con ese organismo que de alguna manera, cuyo informe ha servido para que se hagan las movilizaciones, ese organismo ya no sirve para eso, ¿no? Es que la propuesta ha sido unilateral. Ese es el problema. O sea, si en algún momento se hubieran discutido los términos... Pero la OEA dice que los ha discutido con Mesa, ha sacado un comunicado para eso. Por teléfono. Otra vez. Consulta por teléfono. Otra vez. No es una aceptación. La OEA es un mediador, o está haciendo, queriendo jugar el rol de mediación. Pero las partes en conflicto no estaban en negociación, ¿no? ¿Quién decidió que haya auditoría? El gobierno. El gobierno. Ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral, que, mejor por si Dios, no hay. ojalá en algún momento se asuma como lo que es. Es un órgano, es un poder del Estado. Es un poder del Estado. No tiene voz. No tiene voz. Bueno, no pero tiene peso. no ha tenido. Eso sí que han sido 48 horas de silencio. Las 48 horas de silencio te las dio el Tribunal Electoral. ¿Qué va a pasar si la OEA sale y dice al final si hubo fraude? Claro, esa es otra de las. Esa es otra de las preguntas. Si la OEA te dice, bueno, hubo fraude y lo que correspondería es ir a la segunda vuelta. O graves irregularidades. Normalmente el lenguaje diplomático trata de evitar. La palabra fraude no va a estar en... Bueno, pero que te diga, hay graves irregularidades, tan graves irregularidades que puede afectar al 2% de la votación, lo cual ya dice, no. Entonces, claro, ¿no? Entonces ahí es interesante tu pregunta, porque ¿qué pasa con eso, no? Yo quisiera decir que la auditoría era una ventana de oportunidad para poder poner paños fríos en ese escenario tan caldeado. Pero yo quiero decir que la certeza para que Comunidad Ciudadana salga al frente proclamando la segunda vuelta era una certeza que estaba validada en varias herramientas de alta confiabilidad. Y eso es lo más importante. Primero, el TREP, cuya tendencia parecía inexorablemente inevitable, o sea, la segunda vuelta parecía que se venía. Ya habían transmitido 94% de las actas. Yo estuve en este escenario, aquí en este mismo set, mirando, y se quedó paralizado, pero así
el TREP de pronto en la primera publicación. Y se veía ahí el conteo, decía 90% iban avanzando las que se transmitían. O sea que había posibilidades muy claras de verificarlas y hasta las 10 de la noche liquidar el tema e irnos todos a dormir tranquilos. Tranquilos, ¿no es cierto? exacto. Tranquilos. Entonces, la acumulación de la sensación de fraude y de la profunda desconfianza a los procedimientos del 21DF y todos los otros procedimientos que se dan, ¿ya?, han generado pues un estallido que va más allá de lo esperado y además espontáneo. No era solamente la convocatoria de mesa, era algo que estaba contenido en estos movimientos, en estas plataformas difusas, gelatinosas, lo que se quiera llamar. Y el otro elemento tiene que ver con los dos datos adicionales, Jubileo y Vía Ciencia, que fue autorizada por el órgano electoral, también dieron resultados. Inclusive la que era autorizada por el órgano electoral favorecía aún más el posicionamiento más cercano de Mesa respecto al segundo. Y la otra cosa, empezar a instrumentalizar otra cosa que molestó muchísimo fue el dicotomizar campo-ciudad a través del discurso oficial. En esas 94% de las actas transmitidas estaba ya el voto rural, pero ya estaba entremezclado entre todo lo que se había transmitido. Entonces, seguir con esa polarización, campo, ciudad, organizaciones indígenas, la discriminación, los rasgos, ha sido exacerbar un problema que tenemos histórico, una ruptura que tenemos que seguirla trabajando y que apareció el 2006, que es el tema étnico-cultural, que es un tema que lamentablemente... que se había superado y nada. No, esas cosas no se superan porque son cambios culturales muy largos, pero lamentablemente el liderazgo que tenía que portar ese proceso de sana o de reencuentro o de interculturalidad se encargó de poner sal a las heridas históricas que teníamos. Entonces, eso también ha exacerbado a ese mundo urbano. Ya que Morales sea el que tenga que resolver también... pero el liderazgo fuerte que tenía podía es hacerlo. decir, creo que todos los líderes ahí estamos mandados a hacer una cosa así. Una pregunta, Evo Morales. ¿Por qué damos tantas vueltas y cuestionamos tanto el TREP? El TREP, ¿no? Es nada. A ver, es que hay mucha discusión sobre el horario de la detención del TREP. No. Bueno, el TREP es un sistema... Detonante. Es detonante. Sí. Y ahí hay un enorme problema de comunicación del órgano electoral. Pero estamos pensando salidas. Y si estamos pensando salidas, tenemos que sacar el TREP de la ecuación. Porque el TREP lo único que hace es generar ruido, ¿no? O sea, si vamos a hacer una auditoría, no va a ser sobre el TREP, va a ser sobre las actas. El TREP es una foto transmitida. Nada más. Que le daba confiabilidad a una elección de entrada. Lo que le da confiabilidad son las actas firmadas por los jurados. En el 21F, si no era el TREP, yo probablemente no sabíamos qué hubiera pasado. Pero ¿a qué te refieres? El 21F, me acuerdo perfectamente que cuando salió la presidenta y dijo al 78%, el TREP nos está diciendo de que sale ganador el 21, el no. Y eso se quiso acallar porque en algún momento se dijo, este es un instrumento de referencia y de trabajo interno, no debió haberse publicado, ¿no? Y también hubo todo un debate, ¿ya?, en el bloque oficial para ver si ese instrumento que es tan sensible. Lo que pasa es que, y tú lo sabes, has trabajado también de alguna manera en el órgano electoral, has estado metido ahí, los asuntos administrativos cuando hay desconfianza se convierten en explosiones políticas. Sin duda. Pero estamos en el momento de resolución. Sí. Yo estoy de acuerdo. Ha sido un enorme detonante. Ha sido el detonante, no uno más. Yo creo que hay que volver al vicio último. Y ahí fue el corte. Ese debería ser el punto de partida de la negociación. Ahora, el TREP fue importante. Esto es cierto. Es decir, fueron los primeros números que le dieron intentaron darle la transparencia a una elección. Que se tranque ese símbolo de transparencia nos llevó a lo que estamos el día de hoy. Pero también es interesante lo que dice Francisco, es decir, en este momento seguir hablando del TREP, ya, hay que buscar una solución. El TREP fue, el hombre responsable del TREP confirmó, dijo que no estaba de acuerdo con la llamada, se supo entonces confirmando que... Pero también confirmó que no había ninguna alteración en los datos, eso también sale y dice cosas, no me llamaron, no me consultaron en cortar, qué sé yo, pero el proceso, proceso está bien. Eso está en el informe del Neotec. A mí me llamaron y no me consultaron, ¿puede usted parar los datos? A mí, prácticamente, dice el hombre del TREP, me ordenaron. Pero un poquito más allá de esto, una auditoría
era una buena salida. Así como está, definitivamente no. Yo le digo a la gente de la Organización de Estados Americanos, a ver, señores, ¿ustedes de qué vinieron? ¿De qué vinieron? ¿Por qué vinieron? O sea, hasta ustedes están en el riesgo al venir aquí a Bolivia. ¿Por qué? Tienes un Almagro que viene, apoya a Evo Morales, tienes un Almagro que quiere lavarse la pinta diciendo después, no es un derecho humano la reelección de Evo Morales, tienes una Organización de Estados Americanos que saca una resolución, o que saca, perdón, un informe de observación, no sé si estoy en la palabra correcta, y que dice que la salida sería una segunda vuelta. Y ahora, sin saber que hay otro actor que no ha aceptado una auditoría, viene y está haciendo la auditoría. Le está avalando al gobierno algo que al gobierno siempre le ha gustado hacer, meterle nomás. Eso ha venido a hacer la Organización de Estados Americanos. Ahora, valiente, el segundo, después de la renuncia del primero que salió ayer, y la gente le dijo, señor, le dijo de frente, no creemos en usted, váyase. Lo que va a hacer la OEA, si saca una resolución de todo estuvo bien en las elecciones, es echarle leña al fuego. No es la solución el tema de una auditoría. Ahora, John, tocas un tema sumamente interesante, ¿no? Tienes la OEA, un organismo, el organismo de Estados Americanos. Acá la OEA se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser el organismo que vaya a hacer observaciones electorales. Tú has estado en varias de esas observaciones, los decías, ¿no es cierto? Donde hace informes, donde hay situaciones conflictivas y que va, por supuesto, que contrata a personas mucho más allá de los funcionarios estables, digamos, de la OEA, ¿no? Contrata a personas, ¿no? Que van a hacer la observación, la misión, etcétera, expertos, para que hagan observaciones electorales y que realmente a estos 30, 40 expertos que vengan les importará pues, un rábano si el Almagro ha bailado o no ha bailado en el Chapare, ¿no? Y eso da cuenta el informe, ¿no? Porque el informe te dice, porque si fuera una cosa, digamos, en colusión con el gobierno, ese informe jamás hubiera salido, ¿no es cierto? Eso también es real. Ahora, tomando en cuenta este factor, que más allá de nuestro país, la OEA confluyen ahí muchos países, ¿no? En la Organización de Estados Americanos, los países americanos confluyen ahí y dan por válidas los informes de la OEA, los informes electorales, las revisiones de su padrón, las hace la OEA, etcétera, ¿no? Digamos, en un caso de que la OEA sale y dice las elecciones ha ganado Morales con más del 10%, yo creo que, siguiendo la lógica, el informe no tendría por qué no ratificarse, decir, recomiendo una segunda vuelta por un tema político, bla, 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 ¿no es cierto? Pero tú tienes aquí un elemento de que ante los ojos de la comunidad internacional esa elección es limpia. ¿Cómo analizas eso? Porque, o sea, más allá de lo que nosotros tenemos, o sea, de todo lo que sucede en el país, evidentemente, que finalmente quienes vivimos en Bolivia somos nosotros, ¿no es cierto? Si la OEA saca una auditoría cuyos resultados son los que el gobierno, digamos, dice estar muy seguros que ha obtenido, eso, pues, es un resultado válido ante los ojos de la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede en ningún momento dejar de lado que se mete en un juego vicioso si solo hace la auditoría del 20 para adelante. La comunidad internacional debe también fijarse lo que pasó hacia atrás y lo que nos ha llevado a estar en este momento. Eso es muy importante. Pero además en esta cláusula, ¿no? Se dice que el gobierno puede en cualquier momento decir, no me gusta más o menos, estoy en contra, y 5 días antes, adiós. No están las condiciones dadas para una auditoría, sobre todo creíble. Y vuelvo otra vez al fondo del asunto. No se trata de mecanismos, se trata de leer lo que realmente está pasando al fondo, de que vamos a tener una Bolivia ingobernable. Así la comunidad internacional esté dándole su apoyo a Morales, así la OEA dictamine que ha habido o que no ha habido fraude y demás. Dentro del país se ha cocinado una desconfianza general que nos está desuniendo en este momento. Y vuelvo a reiterar, si vamos a seguir en estos mecanismos, van a aparecer más camachos, van a aparecer más gente en las calles, vamos a tener, qué sé yo, otra clase de resultados, quizás más muertos en la calle, ojalá que no. Por eso en este momento la solución que hay que tomarse es que estos actores políticos de una vez entren en conciencia de a dónde nos están llevando.
Yo creo que a partir del momento en que Carlos Mesa plantea el realizar una nueva elección, está haciendo una invitación para que el gobierno reciente está dando una solución procedimental, pero el problema son los obstáculos procedimentales para llegar a esa solución procedimental. Eso implica un itinerario de decisiones que tendrían que pasar por un tubo para hacerlo lo más rápido posible, porque la gente, cuando ha pedido que de pronto, primero pidió la segunda vuelta, a los 2 días pidió nuevas elecciones, y así iba escalando la demanda. Iba escalando, piensa seguramente que en un abrir de ojos estamos en el escenario de una nueva elección. Y no se da cuenta de que tenemos que resolver los problemas que se aparecieron antes del 20, que son una nueva ley electoral. De organizaciones políticas, que tuvo la bala de plata que destruyó su espíritu totalmente cuando se pone una primaria de la naturaleza en un país donde prácticamente no hay partidos. Los partidos están en una situación muy débil. Algunas veces, yo estoy haciendo un estudio y es una precariedad, no tienen recursos ni para hacer una asamblea nacional, algunos de ellos. O sea, para poder movilizar a la gente y tener una asamblea, poder constituir. Hay un sentimiento en el bloque social que sería anti-Evo, muy antipartido. O sea, y en el mundo ahora se habla de democracia sin partido. Las mediaciones están en crisis, ¿ya? Pero sabemos que la mediación es imprescindible en cualquier democracia. No importa, llámale partido, llámale sindicato, llámale lo que sea, pero tiene que ser una instancia creíble. Y en Bolivia tenemos una tradición muy corporativa, de tal forma que no habría que dudar de que haya mucha chispa para poder habilitar nuevas fuerzas políticas y nuevos candidatos, porque ya se ponen en vitrina. A mí la experiencia política me ha mostrado que muchas veces los conflictos en una Bolivia altamente conflictiva del todo o nada, del maximalismo, ya aprovecha esa circunstancia para visibilizar liderazgos que siempre tienen que ser confrontadores, porque si no son confrontadores no van a tener éxito político. La experiencia de Evo Morales es la máxima expresión de aquello. Entonces vemos ahí líderes que están hasta las últimas consecuencias, plantean situaciones límite, obviamente para visibilizarse y aparecer en la vitrina de exhibición para ser candidatos. Y están las subnacionales. ¿Cómo llegamos a las subnacionales? Hay que hacer una ley, obviamente, transgrediendo la Constitución, para postergar las subnacionales para que primero se den las nacionales. No es bueno hacer las nacionales y las subnacionales juntas, porque son lógicas distintas. Exacto. Y a veces con nuestro hiperpresidencialismo hace de que de un presidente, además equilibras el poder, hay que hacer los balances. O sea que es bien complejo. Ley de organizaciones políticas, habilitación de candidatos, primarias en los candidatos. Sí, o van a haber o no van a haber primarias. Sí, cambio a la ley. Después de eso está, desde un principio para mí la mejor idea era una segunda vuelta, asumiendo que tenía que hacerse una corrección, pacto político, de la cifra distribuidora de los curules, con base a las dudas razonables que se habían presentado en Potosí, Beni y Chuquisaca, donde se habían generado procedimientos absolutamente, digamos, nada santos para poder hacer el conteo que debería haber sido público de las actas. O sea, esa era la decisión, y que arrastre un escenario más o menos gobernable, o por lo menos que se pintaba 50-50, mitad-mitad, para obligar a acuerdos, porque siempre en los bloques políticos hay los radicales, pero también hay aquellos que son factores conectores para que en asuntos cruciales de la vida nacional se pongan de acuerdo para llevar adelante ciertas transformaciones legislativas. Erika, ¿tú crees que los cívicos ahí, digamos, bajarían este nivel de crispación en el que ahorita está en este discurso potente, tremendamente radical, e inmediatamente entrarían en el escenario político, dado el caso, según tu explicación? Porque dices, bueno, sí, hay discursos maximalistas, sí, pero inmediatamente se resuelven por la vía institucional, ¿no es cierto? Sí, no, depende también qué va a decir la CONALCAM, o sea, porque ahí al frente tienes otro factor de poder que también es corporativo, asociativo, y tenemos que ver también el tema de la medición de fuerzas. No sé cuán capaces son de
estos actores que son nuevos, jóvenes, impetuosos, ¿ya? Y que generan y seducen a las masas, ¿cuánto saben de estrategia política? De análisis de correlación de fuerzas. Y de Yo creo que historia. hay que hacerse dos preguntas. Primero, ¿qué está demandando la ciudadanía? Y segundo, ¿cuál es la respuesta políticamente viable a esa demanda? Viable. Políticamente viable. ¿Qué está pidiendo la población? ¿Qué está pidiendo? Nueva selección. Está pidiendo que se le respete el voto. Anulación de elecciones. Está pidiendo que se le respete el voto. Eso es verdad. Eso es, principio. ¿no? Ese Mi debía voto se respeta. Esa es la consigna en la calle, ¿no? ¿Cuál es la respuesta políticamente viable a esa demanda de respétenme el voto? Claramente una auditoría no es, ¿no? Porque está deslegitimado el proceso mismo. No le cree. ¿No? El OEA no le cree, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta políticamente viable? Puede ser una segunda vuelta o puede ser repetir elecciones, ¿no? Okay. En el momento en el que la solución acordada, políticamente acordada, sea respetar el voto, ya sea yendo a una segunda vuelta o ya sea repitiendo elecciones, yo no les garantizo, pero apostaría a que se desinfla Camacho y se desinflan las movilizaciones, ¿no? Porque al final está respondiendo directamente a la demanda, ¿no? Y ahí creo que hay incentivos importantes para que los actores se sienten a negociar, ¿no? Primer incentivo, bueno, queremos volver a estar los mismos en boleta, no queremos que la boleta cambie, ¿no? Así UCS, MNR tienen la oportunidad de salvar su sigla, ¿no? De pronto Ortiz fuera el único que jugara a salir del acuerdo, porque creo que a él le conviene poco, ¿no? A Mesa le conviene, era o una segunda vuelta o una segunda elección, porque va a capitalizar de mejor forma el malestar ciudadano, ¿no? Y a Evo Morales, porque poco a poco se va dando cuenta que la pared está muy cerca y que va a terminar arrinconado y que las condiciones propias, es decir, del propio gobierno de negociación, van a deteriorarse, ¿no? Aquí hemos, en ese un sentido, ratito, creo que hay... Aquí hemos hablado de un perdón, en ese sentido, terminas y le quiero preguntar a John una cosa, por favor. Ok, no, decía, en ese sentido creo que hay incentivos políticos para que los actores en conflicto electoral se sienten en una negociación procedimental, ¿no? Y creo que esa negociación procedimental tiene que responder a la demanda ciudadana, que es respétenme el voto. Por repetir. A ver, aquí Erika y Francisco han hecho un análisis sumamente interesante de los cómo, de la parte procedimental, ¿no? Pero lo que siento yo, a ver qué pasará más tarde, qué respuestas habrán mañana, eso todavía no lo sabemos. Estamos en un escenario donde cualquier cosa cambia. Esta conversación cambiaría radicalmente probablemente mañana en la noche, ¿no es cierto? Porque tampoco tenemos los movimientos sociales en pleno en la calle, tampoco tenemos digamos, esta defensa del voto desde la organización social que se ha detenido, digamos, que salgan a las calles. Pues esto también ha sucedido, ¿no es cierto? Entonces ahí, John, algunos analistas dicen que el conflicto sobrepasó a todos los actores, ¿no? Que ha ido más allá, que la gente voluntariamente está saliendo, voluntariamente también dice, o sea, más que responder a la línea orgánica de lo que esté mandando. Y esto me parece que no solamente ha pasado en el ala opositora, de pronto también en el oficialismo has tenido, ¿no es cierto? Y eso te prueba que hoy día una diputada sea acusada por el propio Ministerio Público de lo que ha sucedido en Santa Cruz. Me parece que se están desbordando las cosas para todos, ¿no es cierto? Entonces, eso podría también, otro escenario, seguir escalando. Y ahí es, por supuesto, donde tenemos puesta la preocupación. ¿Qué significaría, John, una salida por la fuerza? Trágico, muy trágico para el país. Muy trágico. No sé si la gente ha sobrepasado. La gente tiene fuerza para decirle hoy a quienes lo representan en estos movimientos que hay una solución.
No creo que gente por la gente tenga que solucionar ni vaya a solucionar este conflicto hoy. Pero no debemos en ningún momento desvalorizar. Es más, debemos apreciar lo que en este momento en la historia boliviana está pasando con la gente bloqueando en el lugar. ¿Ok? La banderita, la pitita, es decir, nos dice mucho. Nos dice de gente que ya no cree en el poder, de que toma las calles para decirle a su representante o quien creen que puede arreglar el conflicto si no es su representante: usted deme lo que yo quiero. Y quiero estabilidad, y quiero paz, y quiero lo que decían, respeto a mi voto. Yo creo que, por eso decía que la ciudadanía es hoy, no sé si el tercero en la mesa, pero es muy, muy importante. Sin la gente ya no se puede. Yo me pongo a pensar, ¿qué va a pasar con Camacho cuando dentro de 48 horas no renuncie Evo Morales? ¿Sabes qué va a pasar? La gente, ¿qué le va a exigir? Él lo va a colgar de un poste, ¿qué? Porque Camacho hasta respetar, si eso es lo que supuestamente ha decidido el grupo de la gente y demás. Yo creo que estamos llevando a unos líderes que creen que pueden seguir manejando a la gente, cuando es al revés. Cuando la gente ya se dio cuenta y le dicen: no, tú a mí ya no me fumas. Yo ahora te estoy exigiendo esto, y si tú eres líder, te empujo a que me des lo que necesito para darte mi voto de confianza y legitimidad si es que llegas al poder. Una salida con violencia sería realmente terrible. La misma, lo dejo planteado aquí, Erika, salida con violencia. Hay actores que optan por la violencia. Hay voces que se escuchan que optan por la violencia. Y no se las escucha de ahora, se las escucha de ese tiempo. Yo he hecho un análisis de la conflictividad, cómo ha sido administrada desde la gestión de gobierno, desde lo que los llamo, desde los halcones o los talibanes del MAS. ¿Ya? Yo les llamo, y que todos los conflictos así tenían una hermenéutica, un modus operandi, por la cual se coloca la fuerza social que ellos tienen al frente del otro bloque social, que antes estaba disminuido, muy, muy limitado. Todos los conflictos pasan por eso y después se impone la fuerza militar. Y hemos escuchado, lamentablemente, y aquí tengo que decirlo porque no puedo dejar de referirme al artículo que acaba de salir en calentito de Ramón Quintana, ¿ya? ¿Qué ha dicho? Que ha dicho que Bolivia se está convirtiendo de pronto, por la polarización que existe, en un escenario parecido a Vietnam, un Vietnam moderno, donde se apela obviamente a que hubieran fuerzas externas que están en pugna y están haciendo de este espacio territorial, nuestro país, un espacio de disputa geopolítica. Cuando escucho eso, estoy viendo a un hombre que empieza a delirar con escenificar teatros de guerra, juegos, operaciones, no sé qué se llaman en el lenguaje militar, se llaman las operaciones de guerra, el teatro de operaciones de guerra. Y se está inventando y está maquinando situaciones de esa naturaleza. Entonces no me extrañaría, considerando de que hay algunos movimientos que están dispuestos a dar la vida por Evo Morales y el proceso de cambio, de que estén llegando ese radicalismo, capaces de llegar a la violencia para defender el proceso de cambio. Cuando la democracia es todo lo contrario, es evitar la concentración de poder y es evitar llegar a la violencia y buscar a través de la política democrática resoluciones a nuestros conflictos. Yo temo que los extremos nos hagan muchísimo daño. Mucho daño, yo también estoy de acuerdo en eso, Erika. Antes de cerrar el bloquecito, Francisco, ¿tú crees? Camacho ha hecho unas afirmaciones duras ayer, ¿no? Donde dice, bueno, hay militares que están cansados, ¿no? Invitando a suponer algunas cosas. ¿Tú crees que hay fisuras dentro de las Fuerzas Armadas para pensar en una acción independiente a ellas mismas? Bueno, yo creo que no. O sea, y te lo digo muy claramente y sin pensarlo mucho, no. Yo creo que las Fuerzas Armadas han dejado de ser actores políticos y está bien, así tiene que ser, ¿no? Y el llamamiento a las Fuerzas Armadas es muy peligroso, ¿no? De ambas partes, es muy peligroso. La salida violenta se va a dar con la inercia, ¿sí? Y eso es lo que temo, ¿no? Que estamos tan anonadados por lo que está pasando que nos está ganando la zozobra. Y la zozobra puede llevar a la inacción práctica,
Y esa inacción práctica nos va a llevar a una salida violenta. Y además sin la inercia. suficiente reflexión, ¿no es cierto? Es Hay decir, tienes que a gente, contenerlo. exacto, tienes Hay gente que muy contener el asustada. conflicto. Exacto, estoy totalmente de acuerdo en esto último, que los extremos, que los miedos que por ahí le estamos produciendo con estos discursos a las personas, no, así no es de esa manera. Yo creo que no hay rajaduras, pero hay insatisfacción, Susana. Hay insatisfacción de la tropa militar y la tropa policial para con sus jefes. Lo hay. Pero no creo que ningún policía, o en este momento grupos de policías o de militares, estén en la disposición de romper un orden constitucional como para salir a las calles. Yo creo que esas cosas no debe metérselas la gente, así como también no debe hacer caso a esta gente que utiliza el tema de la violencia para poder promover más violencia. O es que la gente no se da cuenta que hay algunos que tienen que defender nomás pues su puestito, porque de repente si esto pasa, ya no estarán más, así de sencillo. Es una locura. Vietnam, puñetes, sus hijos, ¿no?, que los sacan ustedes a marchar. Es decir, esto es una retórica definitivamente que ni siquiera debemos dejar que influya en cada uno de nosotros para producir ese temor. La gente tiene que tener la posibilidad de decir, ¿sabes? Mejor no le doy la importancia. Porque darle la importancia a esta gente que quiere promover violencia es darle alimento a ese monstruo que crece con ese alimento. Me tengo que ir a un corte, un programa realmente interesante, y esperamos que haya sido un programa igual interesante para usted. Volvemos con las conclusiones. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel, ya cerrando un programa sumamente interesante donde hemos hablado temas realmente delicados y donde esperamos haberle dado a usted, que está seguramente también nervioso como estamos todos nosotros, algunas vías, algunos caminos, que la violencia y la radicalidad no son los caminos. Existen soluciones, existen salidas intermedias, y es que la apuesta por la que deberíamos ir todos los bolivianos, justamente para evitar enfrentamientos entre hermanos. Estos enfrentamientos mañana se acabarán y lo que toca es que nosotros sigamos viviendo juntos. No podemos permitirnos como sociedad ir en esta escalada de violencia. Erika, si tuvieras que dejarle una recomendación, un camino, tanto a los políticos como a la gente, ¿qué sería? Bueno, a la gente decirle que está inaugurando un nuevo periodo democrático, una nueva emergencia democrática que amplía y hace del sujeto, que amplía la democracia y hace del sujeto joven una síntesis de todos los temas, tanto regionales, etarios e inclusive los indígenas, porque hay jóvenes hijos de polleras que expresan el alma de los migrantes rurales. Eso quiero decirle, son parte del protagonismo de un movimiento inédito. Pero el otro elemento que quiero decir es de que tenemos que dar señales para recuperar la confianza, la gran desconfianza que existe con los actores, y particularmente con Evo Morales en este momento, que ha perdido mucho. Puede haber ganado la elección, pero ha perdido la batalla, ¿ya? Y está perdiendo cada vez más, porque no creo que el concierto internacional ya lo vea como lo veía el año 2006. Y hay muchos mensajes de su propia gente que les dicen mejor salir por la puerta ancha o por la puerta trasera, pero no por la ventana. Y el 21F ha marcado un antes y un después. Y lo que yo le diría a Evo Morales es decirle, si estaba prometiendo futuro seguro, que sea consecuente con esto. Porque lo que está pasando, y no sentarse a la mesa con el adversario, al cual califica a priori ya de delincuente y trata de destruir, está simplemente pulverizando esa promesa de futuro seguro para nuestro país. Gracias, Erika, por habernos acompañado. Francisco. Yo les diría, no hay salidas unilaterales, no existen salidas unilaterales. Aquí no es una decisión de Evo Morales, no es una decisión de Carlos Mesa, no es una decisión de Camacho, es una decisión dialogada y consensuada, por lo menos o al menos en lo procedimental. Y para que eso sea posible, lo mínimo es reconocer al otro, reconocer al adversario. Sin esa base, la solución va a ser más bien entrar a una espiral más violenta,
más compleja y con más costo, no solamente para la gobernabilidad y la institucionalidad democrática, sino para la sociedad boliviana, que va a quedar fuertemente dañada en su tejido social. Reconozcamos al adversario, reconozcamos al adversario como sujeto político, ¿no? Y que tiene algo que decirnos también. Por supuesto, reconocer, está reconociendo que es portador de una posición, de una visión, de una agenda, y que esa posición, visión es legítima. Correcto, Francisco. John, ya para irnos. En el pueblo radica la fuerza. En ese pueblo que cada vez es más consciente, que no se deja ya utilizar como si fuera una ficha de ajedrez, donde dos están pretendiendo llevar este juego para adelante. Sin legitimidad, los líderes no son absolutamente nada. El pueblo hoy puede hacer, puede empujar, puede obligar a estos actores, líderes hoy de este descontento que estamos viviendo, a sentarse y hallar soluciones, porque usted y usted se lo merecen. Sin violencia, que es lo más importante. Muchas gracias. Gracias a los tres por haberme acompañado esta noche en esta casa, no es hotel. De verdad les agradezco, porque más allá de las diferentes visiones que puedan haber dentro de esta mesa, creo que hay una conclusión básica, que es no la violencia, que hay caminos, que podemos salir de esta crisis pues sin dañarnos. Finalmente todos somos bolivianos, finalmente cada punto de vista de cada boliviano es absolutamente respetable, en la medida que, como nos dice Francisco, podamos reconocer y fundamentalmente respetar al otro. Estamos en un camino que puede llevarnos a una violencia, al fratricidio, y en otro que puede encontrar salidas pactadas, salidas dialogadas, y creo que por el segundo es por el que debemos apostar. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en esta casa, no es hotel. Quédese con la programación de ATV y le mando a toda la gente que nos está viendo un abrazo fraterno como bolivianos, ¿ah? Buenas noches. Esta casa no es hotel.